Mis hermanos, como saben, regularmente llevamos ya algunos meses, los domingos, apartando el tiempo para hacer un estudio sobre la familia. Hemos estado hablando varios temas, ya sería hoy la enseñanza número 13, o sea, venimos con un consecutivo que nosotros ya trazamos. Y bueno, el Señor es sabio y el Señor es soberano, sabe quién viene, a qué tema, sabe por qué nos reúne. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de la vida íntima en el matrimonio. Hoy dijimos que íbamos a continuar porque el tema era muy amplio y hoy vamos a abarcar otro pasaje. La vez pasada estuvimos en 1 Corintios 7. Hoy vamos a estar sobre Hebreos 13, verso 4, que es el pasaje que acabamos de leer. Entonces, vamos a darnos cuenta, como decíamos la vez pasada, que el matrimonio es algo que requiere ciertos ingredientes. Ahora el autor a esta epístola comienza diciéndonos así, a todos, esto es para todos los creyentes. Dice ahí en el verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces nosotros debemos entender, como dice William Hendricks, un gran erudito, él decía que ninguna institución sobre la faz de la tierra es tan sagrada como la familia. ¿Sí? De tal manera, este pasaje nos enseña que nosotros debemos tener eso en mente cuando hablamos del matrimonio. El matrimonio es algo honroso, algo sagrado, algo que Dios instituyó y diseñó. De esta manera, la atmósfera familiar va a tener un efecto en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida social, nuestra vida como iglesia y nuestra vida como sociedad y parte de una nación. John Mackay, él hablando de este pasaje, él dice lo siguiente: la vida en el hogar como institución primaria y básica de la sociedad exige un tratamiento especial. El hogar, por su naturaleza y por el efecto que tiene en cada uno de sus miembros, debe ser considerado de una manera muy, muy honrosa. Ahora, eso va en contra, primeramente, a la época cuando se escribió esta carta. En la época que se escribió en esta carta, aproximadamente en el año 65, 70 de la era cristiana, encontramos que en el ambiente judío era muy común el divorcio. Los matrimonios se habían vuelto desechables. Si un judío, principalmente eso sucedía en el caso del varón, para la mujer había muchas más restricciones, pero en el caso de un hombre judío, que él veía cualquier cosa indecente en su esposa, que no sabía cocinar, que no sabía arreglar la ropa, que no sabía cuidar de sus hijos, él tenía culturalmente y aún religiosamente la libertad de darle carta de divorcio a su mujer. El matrimonio en aquella época estaba en vía de extinción, o se había vuelto altamente desechable. Pero no era diferente entre los romanos y los griegos. Por ejemplo, en la cultura griega era muy común la práctica de la prostitución. Además, por ejemplo, nosotros podemos citar filósofos, historiadores griegos que cuando usted comienza a escuchar el pensamiento que ellos tenían en aquella época acerca del matrimonio, usted ve la clase de sociedad degradada que tenían estas culturas. Demóstenes, por ejemplo, que fue uno de los oradores más relevantes de la historia y político ateniense en el siglo IV antes de Cristo, él decía lo siguiente: tenemos damas de compañía para el placer, concubinas para las necesidades diarias y esposas para el propósito de tener hijos legítimos. Jenofonte, un historiador, militar y filósofo de la antigua Grecia, en el siglo V, él decía: la finalidad de la mujer es ver poco, escuchar poco y preguntar lo mínimo posible. Los griegos comúnmente esperaban que la mujer cuidara de la casa, cuidara de los hijos, mientras ellos buscaban en el placer fuera del matrimonio. Ni siquiera existía el asunto del divorcio entre los griegos. No había un proceso como tal. Comenzaban relaciones y las acababan, ¿sí?
Ahora, en la cultura romana el asunto no era mejor. El carácter de la mujer romana, descrito por algunos historiadores, mostraba la degeneración de aquella sociedad. Séneca, un filósofo, político y orador y escritor romano, él decía acerca de las mujeres de su época: las mujeres se casan para divorciarse y se divorcian para volverse a casar. Era tan común que en aquella época se contaban los años de los cónsules con sus nombres. Pero en algunos casos Séneca decía que las mujeres contaban sus años con los nombres de sus maridos. Marcial, un poeta romano, decía que conocía a una mujer que había tenido en su época 10 maridos. Era el Amparo Grisales de la época. Jerónimo afirmaba que había una mujer en Roma que había tenido 23 maridos. La fidelidad conyugal en Roma estaba en casi total bancarrota. Entonces este pasaje en aquella época es un pasaje revolucionario. Y si lo es en aquella época, piensa en nuestros días. La cultura postmoderna, civilizada de nuestros días, está volviendo a las mismas prácticas reprochables que destruyeron y desintegraron aquellas sociedades. Vemos una sociedad que literalmente, mis hermanos, estamos viendo cómo los valores están en un colapso total. Piensen nomás en la industria del entretenimiento o nomás en algo muy cercano a nosotros los colombianos, las novelas. Es común que las novelas de nuestros días sean un abanderado y una promoción de la promiscuidad. En las novelas tal vez el elemento más esencial es que los dos personajes principales, uno al otro, se son infieles. ¿Sí? No hay fidelidad, no hay santidad, no hay pureza. Por el contrario, ¿qué ven nuestros jóvenes en las series de televisión o que escuchan a través de los profetas de la música en nuestros días? Inmoralidad, infidelidad, engaño, promiscuidad, homosexualidad y perversión. Y eso es una realidad muy trágica. Vivimos en un mundo colapsado moralmente. Eso lo vemos en las estadísticas, no es algo que nosotros estamos hablando. Se estima que en nuestros días, en países latinoamericanos como Colombia, Brasil y otros, el 75% de los hombres son infieles y el 63% de las mujeres. Estos no son solo datos alarmantes, sino también un ataque agresivo a la santidad del matrimonio. Tal vez no existe un negocio más peligroso para la generación de nuestros días que casarse. La infidelidad conyugal es una de las formas más perversas como un hombre o una mujer puede agredir a su cónyuge. Quiebra el pacto, quiebra el voto hecho delante de Dios, viola la ley del amor y es como si le clavara un puñal a su cónyuge, donde también terminan muertos y heridos sus hijos. No importa la edad. En Brasil tenemos estadísticas que los divorcios en la tercera edad en estos últimos años crecieron más de un 50%. ¿Sí? Ningún matrimonio a ninguna edad está libre de los riesgos del pecado, mis hermanos. Por eso este pasaje es un tremendo mensaje para nuestros días. Necesario que nosotros escuchemos lo que Dios tiene que decirnos en relación al matrimonio. Dice el autor: honroso sea en todos el matrimonio. Esa palabra honrosos del griego timios significa valioso, costoso, estimado, muy apreciado. El diccionario Noah Webster de 1822 dice: mantener algo en un rango distinguido, respetado, considerado con mucho aprecio o distinción.
Así nosotros debemos ver el matrimonio como algo sagrado, santo, honroso, de Dios. ¿Sí? Es la institución y es la relación más particular que vive el hombre. Tanto es que el mismo Señor y las Escrituras enseñan que cuando un hombre se casa con una mujer, él debe romper aún con los vínculos como el vínculo de su padre y de su madre y dejarlos para comenzar algo totalmente nuevo y único. Nosotros no tenemos ninguna relación que se asemeje a la relación que tenemos con nuestras esposas. Ningún tipo de amistad, compañerismo, ni siquiera la hermandad en un sentido puede tener tan vínculos íntimos como los tiene el vínculo del matrimonio. Entonces el autor nos dice, el matrimonio necesitan tratarlo ustedes con honra, con santidad, con reverencia. Dice ahí, y venimos al tema que estábamos tratando hace 8 días, y el lecho sin mancilla. Hay algo que alguien decía interpretando este pasaje. Nosotros decíamos que los límites de la vida sexual del hombre, ¿dónde están? No se puede ni antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. El límite que Dios estableció para que el hombre disfrute del don, del placer sexual, es dentro del matrimonio. Hace 8 días hablamos bastante de eso. Ahora, no quiere decir que todo sea lícito para los que están casados. Porque el pasaje dice aquí, y el lecho, ¿saben cuál es la palabra en el griego, hermanos? Coito. Y el lecho, entonces ya saben de qué está hablando. Sea que sin mancilla. O sea que aún lo que sucede de puertas cerradas para adentro en nuestros hogares debe ser santo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice eso, hermanos? Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad perturbada. Y uno de los instrumentos que más ha usado el diablo para perturbar nuestra sociedad es la pornografía. Y hay una desvirtualización de esta área que hace que aún muchos hombres y también no pocas mujeres lleguen con una mente sucia, corrompida al área íntima. Entonces no todo es lícito, aún en este ambiente, en el ambiente del matrimonio. ¿Sí? Muchos hombres, lastimosamente, hermanos, muchos hombres jóvenes llegan viciados, destruidos, corrompidos, por haber navegado por muchos años en el submundo detestable de la pornografía. Y eso a veces mancha aún la vida íntima de las parejas. Además de todo lo inmundo que llevan estas prácticas que en nuestros días son promovidas y aplaudidas. ¿Sí? Entonces hay muchos hogares que tal vez tienen su lecho lleno de basura, lleno de suciedad. Como da el ejemplo un día de Hernández Díaz López hablando de esto. Una vez en la ciudad de Nueva York, aquí pasó en Bogotá unos días también, se entró en paro la empresa del aseo. Entonces no se recogía basura. Imagínense una ciudad como Nueva York, como cuando pasó aquí en Bogotá. Y eso se acumulaban montañas de basura en las casas. Y un hombre dijo, ¿cómo saco toda esta basura? Entonces lo que el hombre hizo fue, cogió una caja, metió toda la basura y la envolvió de papel regalo. Y cogió y la puso al frente de su casa. Y comenzó a mirar a ver quién se llevaba la basura. Y la gente pasaba y miraba la caja así, como que mira, hasta que uno se arriesgó. Pasó primero caminando, después pasó en el carro, parqueó el carro, abrió el baúl del carro y cogió rápido el regalo, lo metió y se fue. Sin darse cuenta se había llevado un montón de basura. Así son muchos hoy, hermanos. Sin darse cuenta están llevando un montón de basura a sus casas, a sus mentes y a sus corazones.
y la basura comienza a heder. Y la basura comienza a traer plagas. ¿Cierto? No son pocos los que están hediendo en estos aspectos. Una cosa que caracteriza ya nuestra sociedad, como la sociedad que describe Pablo ahí en Romanos. Vamos a leer un pasaje ahí en Romanos 1, verso 24, que también nos demuestra los límites para no manchar nuestro lecho marital. ¿Cuáles serían los límites? Podríamos decir, los límites están restringidos por el diseño natural. Toda práctica antinatural, mis hermanos, en el lecho del hogar es considerada inmundicia y suciedad. Dios nos diseñó con órganos. Dios nos diseñó con ciertas partes del cuerpo que tienen un uso correcto y legítimo. ¿Sí? Entonces tal vez uno de los grandes pecados que tiene esta sociedad corrompida, esta sociedad homosexualizada, esta sociedad sodomizada, es que ha corrompido la santidad y el diseño del cuerpo del hombre y de la mujer, usando partes del cuerpo del hombre y de la mujer que no fueron creadas ni diseñadas para ciertos usos. Aquí vamos a leerlo claramente, hermanos. Dice 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron ¿qué? Entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de la práctica de la homosexualidad de la cultura griega y romana. ¿Por qué sucedió esto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Nosotros hemos estudiado este pasaje muchas veces. Cuando el hombre resiste a Dios, cuando el hombre no quiere creer en Dios, cuando el hombre no tiene en cuenta la palabra de Dios, cuando el hombre no tiene en cuenta a Cristo y rechaza ese conocimiento, una manera como Dios juzga a ese hombre es que lo entrega a la esclavitud de sus pasiones, especialmente en el área sexual. Entonces podríamos decir que cualquier persona que rechace la verdad del conocimiento de Dios, que rechace a Cristo o que rechace la revelación de Dios, que es la Biblia, esa persona se está exponiendo a quedar esclava de sus pasiones. Porque el pecado en el área sexual no es libertad, es esclavitud. Y es tal la degradación que dice Pablo, a la cual pueden llegar los hombres, que se encienden en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Uno de los peores, o una de las más grandes evidencias que una persona no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no tiene amor por Dios, es que en el área sexual es una persona desordenada, promiscua, inmoral, esclava de sus pasiones. Yo conozco hombres aparentemente muy buenos. Yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de Cristo. Yo quiero tener un buen hogar, trabajar, tener una casa, una familia. Cuando viene la tentación, al ellos rechazar la gracia de Dios, se van a encontrar que ellos no son capaces de ser fieles. Ellos no son capaces de amar a sus esposas como deberían amarlas. Y lo mismo pasa con ellas, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos.
Y una de las características de Dios es que Dios es amor. Y si usted decide emprender el matrimonio sin Dios, su carro va a quedar averiado a mitad de la carretera sin gasolina. Por eso es que se casan y a los 3 meses se divorcian. Por eso es que se casan y al año ya están siendo infieles. Por eso es que se casan y el matrimonio no satisface ni llena el vacío que únicamente Dios y su gracia puede llenar. Entonces, en el matrimonio sería una mancilla, una impureza, un uso ilegítimo, usar nuestros cuerpos de la manera que la sociedad corrompida lo hace. Hay un uso natural. Yo creo que no necesito entrar en muchos detalles, ¿cierto? También porque estamos en un ambiente donde nuestro público es muy amplio. ¿Sí? Alguien nos decía, hermano, a mi niño le pareció muy interesante el tema de hace 8 días y estuvo preguntando después de reunión. Nosotros tratamos de, por los niños y todo, manejar un lenguaje medido. Estamos orando para que el Señor nos dé un tiempo con las parejas, un viernes en la noche. Podamos tener un tiempo un poco más detallado en estos asuntos, porque es muy necesario, hermanos, hablar un poco más a profundidad sobre esto. Volvamos ahí a Hebreos 13, verso 4. Entonces, aquí el pasaje es claro. Debemos tener en honra el matrimonio y debemos tener cuidado de introducir a nuestro lecho matrimonial cosas que lo ensucien. Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad donde es común la práctica de intercambio de parejas. Imagínate la oscuridad en la que caen los hombres, ¿no? Ahora dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por un lado nos dice que debe ser honroso el matrimonio, por otro lado nos dice que hay un pero. ¿Cuál es el pero? Hay pecados que atentan directamente contra el matrimonio. En este caso se enumeran 2 principalmente: fornicación y adulterio. Dependiendo el contexto, fornicación incluye todo tipo de pecado sexual. Levítico 18 y 19 nos habla de eso. Pero cuando se pone la palabra fornicación al lado de la palabra adulterio, sí hay una distinción. Fornicación nos habla de la relación sexual antes del matrimonio, ¿sí? Y adulterio nos habla de la relación sexual cometida por una persona casada fuera del matrimonio. Entonces estos 2 pecados son considerados por Dios un gran atentado contra la santidad del matrimonio. Porque una de las cosas que tiene el matrimonio es que el matrimonio demanda fidelidad de las 2 partes. Cuando un hombre le dice a una mujer que sí delante del altar de Dios y delante de los hombres, él se está comprometiendo a tener solo una mujer de por vida. Lo mismo sucede con la mujer. El pacto matrimonial incluye fidelidad, ¿sí? Ahora, se nos dice que en el caso de los fornicarios y los adúlteros, Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Hermanos, así como decíamos la vez pasada, así como la relación íntima tal vez es uno de los dones más grandes que Dios le dio al hombre para disfrutar, de la misma manera la relación íntima puede ser uno de los asuntos que el hombre use para su propia destrucción. Nada trae más lágrimas, vergüenza, sufrimiento y dolor que esta área. Y Dios en su amor, para evitarnos las miserias que trae la fornicación y el adulterio, nos advierte que si nosotros caminamos por ese camino, Él mismo nos va a juzgar. Yo me puedo burlar de mi pareja,
Yo me puedo burlar de mi familia, de mis hijos. Yo me puedo burlar de los hermanos de la iglesia, pero de Dios nadie se burla. ¿Sí? No se engañen, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, hay dos pecados que nosotros debemos considerar, pecados que son muy destructivos en cuanto al matrimonio. La fornicación habla de jóvenes, no solo jóvenes, personas solteras que caen en pecados sexuales y que por ende eso también va a tener un efecto en su futuro matrimonio. Porque no todo comienza en el matrimonio. Muchas veces en la juventud y en la soltería se siembran las semillas de la inmoralidad que salen a flote en el matrimonio a través de la infidelidad. Un varón joven, soltero, que no puede controlarse a sí mismo en su soltería, no puede pretender llegarle a serle fiel a su esposa en el matrimonio. De la misma manera con una jovencita que no se ha guardado, que no es pura, sino que ha pasado de hombre en hombre, no puede pretender llegar a ser fiel a un solo marido. Muchos de los pecados de la juventud y de la soltería tienen una fuerte repercusión en el matrimonio. Hoy no solo vamos a hablar a los casados, vamos a hablar también a los solteros. Pero de la misma manera, como decíamos ahora, no existe un asunto. Existe, ¿cómo le podríamos decir? Usted quiere destruir el corazón de su esposo. Usted quiere matar su dignidad. Usted quiere espichar los sentimientos de él. Use el cuchillo de la infidelidad. No hay nada más doloroso. No hay nada más destructivo. Y la Biblia nos advierte de eso para que nosotros velemos y oremos y no seamos ingenuos en estos asuntos. Vamos a leer un pasaje ahí en Proverbios 5, verso 3. Hermanos, el pecado no es juego. Dice la Biblia, cogerá al hombre fuego en sus manos y no se quemará. Nosotros no podemos jugar con el pecado porque tarde o temprano nos vamos a quemar. Hay muchos jóvenes, yo he conocido casos, hermanos, de mujeres de 19 años quemadas totalmente. Se sienten sucias, se sienten usadas, se sienten abandonadas, porque ellas no cuidaron de su dignidad, ni se guardaron a sí mismas. Hombres con un hijo acá, un hijo allá, un hijo allá. ¿Y saben quiénes son los más afectados en esta avalancha de inmoralidad? Los hijos. Hijos criados por un solo padre, hijos criados solo por la madre, hijos expuestos a un mundo lleno de inmoralidad, de vicios, de malos ejemplos, por la ausencia de alguna de las dos figuras. Esto es una situación, casi uno siempre que va a escudriñar, siempre se llega a la raíz de los asuntos, y estas son las raíces. Entonces el pecado no es un juego, hermanos. Dice Proverbios 5, Salomón enseñando a su hijo. Puede que su hijo fuera casado, puede que su hijo fuera soltero. Esto aplica para ambos casos. Para el soltero, el peligro es la fornicación. Para el casado, el peligro es el adulterio. Ahora, si usted es hombre, pues claramente el pasaje va ligado a un hombre. Pero no solo los hombres son tentados en esta área. Entonces lo que vamos a decir en el sentido de que es para el hombre, aplíquelo usted como mujer.
Son muchos los casos, hermano, de mujeres que caen en fornicación. Yo le digo porque nosotros tratamos en consejería, en disciplina, muchos casos. Son muchos los casos que también hoy en día la mujer ha perdido tanto los valores que es la que es infiel en el hogar. Una sociedad donde antes decían no, eran los hombres, ya no, eso es parejo. Entonces aplíquelo al hombre o a la mujer. Dice Proverbios 5:3, palabras de Salomón a su hijo. Él viene hablando desde el versículo 2 acerca de la importancia de que él escuche la enseñanza de él. Hermano, y ojalá usted pueda escuchar, jovencito, el niño, el adulto, todo, hermano, esto es para todos nosotros. Aquí ninguno se escapa de estos asuntos. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Usted se da cuenta que en el capítulo 5, 6, 7 y a través de todo el libro de Proverbios, Salomón le habla mucho a su hijo de la mujer ramera, de la mujer inmoral, de la mujer impía. Ahora, si usted es mujer, piense que la Biblia le está hablando del hombre inmoral, del hombre infiel, del hombre que lo va a llevar a usted o la va a llevar a usted al pecado. ¿Cómo se describe esta mujer? En este pasaje se nos dice que ella es como miel y su paladar es blando como el aceite. Si usted va a mirar otros pasajes, yo no tengo tiempo porque la verdad no nos da para ir versículo por versículo, pero resumiendo, la mujer inmoral, la mujer adúltera, siempre va a tener una apariencia estimulable. Sus palabras van a ser suaves, su cuerpo atractivo, altamente encantadora y muy llamativa. El pecado no viene con una apariencia grotesca, hermano. El pecado viene a veces con una mujer perfumada, una mujer con un cuerpo agradable a la vista, una mujer que es coqueta con sus ojos, coqueta con sus palabras. ¿Usted ha visto ese tipo de mujer? Yo espero que las hermanas de la iglesia no sean ese tipo de mujer. Usted como mujer tiene que guardarse cómo se relaciona con los hombres, cómo se viste. Aquellas hablamos de belleza, pero una cosa es belleza y otra cosa es sensualidad. La mujer inmoral, la mujer adúltera, siempre se presenta atractiva. Lo mismo el hombre. El hombre nunca va a venir a una mujer mostrándole lo peor de él. El hombre siempre va a venir con un buen discurso, bien vestido. El hombre siempre trae una apariencia. Cuando yo estaba en el mundo, hermano, fácilmente yo tenía en una época 6, 7 mujeres. Y para cada una de ellas tenía una máscara, hermano. Y un discurso. ¿Saben qué era lo peor? Todas me creían. El hombre que no tiene temor de Dios, mi hermana, el hombre que no tiene propósitos santos con usted, generalmente es un mentiroso. Generalmente él viene con una apariencia. Yo no lo digo solo por mi experiencia, yo sé que muchos pudieran decir lo mismo. Entonces hay que tener cuidado cuando llega la mujer descrita acá a nuestro camino. Puede ser una compañera de trabajo, puede ser una familiar no cercana, puede ser un amigo del pasado o una amiga del pasado, puede ser un falso creyente aquí en la iglesia. Debemos vigilar porque la tentación llega a nuestra puerta, hermanos. Y siempre aparece en un tono encantador, algo que a la vista usted dice como dulce como la miel y blando como el aceite. ¿Sí? Ahora, si usted es una persona necia que anda en ciertos ambientes, con ciertas compañías, usted va a estar muy expuesto a esto. El ambiente de rumba, de fiesta, de tragos, el ambiente de malas amistades.
Es un ambiente muy propicio para el pecado sexual. Por eso los jóvenes, y no solo los jóvenes, los casados, su hogar es como un huerto cerrado, dice Cantar de los Cantares. Huerto cerrado, eres tú, esposa mía. Un matrimonio, una mujer casada, un hombre casado, debe tener mucho cuidado con sus relaciones con el sexo opuesto. Yo puedo tener comunión con las hermanas de la iglesia, pero no quisiera nunca tener una amistad cercana con ninguna de ustedes. ¿Sí? La mujer con la que yo debo confiar, a la que yo le abro mi corazón, a la que cuento mis cosas, es mi esposa. Muchos adulterios comienzan con una amistad indebida. Lo mismo las mujeres. Si quiere tener compañerismo cristiano, téngalo con otras mujeres sabias, maduras. Lo mismo los hombres. ¿Usted quiere tener compañerismo? Téngalo con otros hombres. Claro, no quiere decir que no vamos a tener relaciones en la iglesia, pero tenemos que ser tan sabios. Hoy con el uso del internet, las redes sociales, WhatsApp, muchos pecados se cocinan ahí también. Hay que tener con el encanto que trae el pecado. Una mujer bonita, un hombre bonito, un hombre con muchas palabras, una mujer que muestra mucho. ¿Por qué? Dice aquí el verso 4. Mas su fin. El momento puede ser muy placentero, corto, eso sí, pero aparentemente muy placentero. Pero ¿cuál es el fin de ese camino, mis hermanos? Dice ahí, mas su fin es amargo como el ajenjo. Si el ajenjo era una hierba supremamente amarga. Y dice ahí, agudo como espada de dos filos. La cama del adúltero y del fornicario está recubierta con dulce, pero cuando usted levanta la cobertura, usted se encuentra con la muerte espiritual, la muerte moral, la muerte familiar. El pecado a veces tiene un olor a placer, pero en realidad resulta siendo nauseabundo, detestable. El pecado a veces se nos muestra como una aventura, pero en la vida de un matrimonio se convierte en una tragedia. Y la vida de un joven también. El deleite es fugaz, pero el tormento es permanente. Todo se evapora en una noche, pero hay consecuencias que duran para toda la vida. Mire lo que dice el verso siguiente. Sus pies, los que van por este camino. ¿Qué pasa con los que van por este camino? Dice ahí. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. O sea, envolverse en el adulterio y en la fornicación conduce a una persona a la misma condenación. Hace 8 días lo decíamos, tal vez en el infierno y en la condenación los pecados más sobresalientes van a ser los pecados sexuales. Millones de personas sacrifican su alma por el pecado sexual. Un pecado altamente esclavizante. Un pecado que siempre va en aumento y un pecado que siempre trae ruina espiritual. Aquellos que se entregan en su cuerpo al altar infame del placer ilícito tendrán un lugar en el lugar de tormento. La Biblia dice así, mis hermanos: los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Si usted está en esa práctica, ese pecado, usted debe saber que usted delante de Dios está condenado por sus obras.
Alguien decía, estos pecados son peores que la enfermedad, porque la enfermedad nos puede llevar a la muerte. Pero la muerte para un cristiano nos puede llevar a Dios y a Cristo. Pero el pecado no solo lo lleva a la muerte, sino a la condenación eterna. Usted pudo haber vivido toda su vida en ese, revolcándose en la suciedad del pecado. Pero algún día usted va a estar delante del trono de Dios y va a ser juzgado por sus obras. A menos que se arrepienta, vuelva su corazón humildemente a Cristo, confiese sus pecados y sea lavado en la sangre del Cordero. Si no, si usted decididamente quiere caminar este camino de muerte, eso se va a encontrar, la muerte. Dice el verso 6, mostrando este camino. Aquellos que caminan en el camino maldito del adulterio, en el camino maldito de la fornicación. Dice, sus caminos son inestables. No los conocerás si no conocieres el camino de la vida. ¿Qué quiere decir son inestables? El fornicario, como decíamos ahora, y el adúltero siempre, hermano, va de cama en cama, de aventura en aventura. Nunca hay estabilidad. ¿Usted ha conocido? Lo que pasa es que en nuestra generación eso es como una virtud, ¿no? Imagínese, hay hombres que se enorgullecen de ser así. Estuve con tal y le cuenta a los amigos, y después estuve con la otra y le cuenta a los amigos. Y son personas inestables, infieles. Son personas que no son fieles al pacto matrimonial. Son personas que hoy se quieren casar y al año se quieren divorciar. Hay una inestabilidad tremenda en este tipo de corazones, ¿no? Y lo tremendo es que hoy en día se aplauden las aventuras y se celebra la promiscuidad. Pero yo me pongo a pensar, ¿dónde está la salud mental de una sociedad que piensa que esto es aplaudible? ¿Qué mujer cuyo esposo le sea infiel va a disfrutarlo? ¿O qué hombre cuya mujer le sea infiel va a disfrutarlo? Qué cosa más absurda, ¿cierto? Es cuando la gente hace un lado a Dios, literalmente la gente se vuelve estúpida y no sabe pensar, mi hermano. Queda sin razón, se creen tan sabios, estudian, son profesionales, tienen dinero, pero piensan y viven como animales. ¿Está visto cuando pasa 30 perros detrás de una perrita? Está en celo. Así viven los hombres hoy en día. Y esto tiene consecuencias, mi hermano. Créame usted o no me crea, esto tiene consecuencias. Vamos a leer un pasaje. Yo sabía que por el tiempo iba a estar muy limitado. Puse el cronómetro y se me perdió, pero vamos a leer Oseas 7, algunas consecuencias. Hebreos, ¿qué nos decía? Dios los juzgará. Eso no quiere decir, mi hermano, por ejemplo, yo puedo decirle con todo amor, con toda claridad, que si usted es miembro aquí de la iglesia en Ciudad Bolívar, la iglesia local, y nosotros sabemos que usted está caminando por alguno de estos caminos, usted se va a encontrar directamente con nosotros. Ese Dios lo juzgará no quiere decir que nosotros permitamos el pecado. Solo bastará que Dios lo saque a la luz. Porque nuestra responsabilidad como iglesia es tratar estos asuntos para que el pecado no haya lugar y el diablo no haya lugar entre nosotros, ¿cierto? Ni siquiera el pecado como tal. Yo muchas veces me he tenido que decirle a hermanos, mi hermano, la manera como usted trata a las hermanas de la iglesia no es decorosa. Guarde distancia, tenga límites. A hermanas, a veces tenemos que decirle, oye amor, habla con tal hermana que vaya bien vestida a la reunión. ¿Cierto? Porque hay cosas que no se deben permitir en un ambiente de hijos de Dios que andan en luz. Entonces eso que Dios lo juzgará,
No es una excusa para nosotros permitir ese tipo de pecados. Dios lo juzgará, es que en algún o de alguna manera Dios va a tener medios para juzgar. En un caso puede ser que Él use a la iglesia a tal punto que la iglesia le diga a uno de los miembros: mi querido fulano, por causa de su pecado de no arrepentirse, ya no puede volver a la comunión. No podemos permitir eso acá en medio nuestro. Dios lo juzgará, quiere decir que tal vez Él puede usar una enfermedad o una disciplina física para tratar su pecado, si usted no se arrepiente. Dios lo juzgará, quiere decir que usted va a beber directamente o indirectamente por situaciones las consecuencias de su pecado. Hay cuantos que tal vez ya hemos sido perdonados, pero las consecuencias de una vida inmoral como jóvenes o unas consecuencias de matrimonios destruidos las estamos bebiendo con nuestros hijos. Dios nos juzgará. Hay muchas maneras en las que vamos a sufrir el juicio de Dios por nuestra necedad. No piense que usted se va a burlar de Dios. Los que llevamos tiempo en el Evangelio sabemos que Dios a los que ama corrige y disciplina. Muchos son los moretones en nuestra espalda por nuestra necedad y pecado, porque de Dios no nos podemos burlar, mi hermano. Dios los juzgará. Mire este pasaje, hermano. Este es el pasaje, es el juicio a las tribus del norte de Israel. Oseas, el profeta que Dios envía, él dice frases a través de todo el libro que son tremendas, mi hermano. Esta gente era muy religiosa, pero era una religión falsa. Estaban en sus pecados, gente que solo va el domingo al culto y hace ahí el drama, pero su vida es un desastre. Oseas los compara como un horno ardiente que no puede ser apagado. Hay gente que vive en sus pasiones, en su carne, en su pecado. Por ejemplo, ahí en Oseas 4, verso 18 decía: su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Qué terrible esa sociedad. Era una sociedad donde el pecado estaba en los palacios, pero también estaba en los barrios. El pecado estaba en el templo con los sacerdotes, pero también el pecado estaba afuera en la calle con los bandidos. Es triste, hermano, que a veces las estadísticas de divorcio, de adulterio entre cristianos no son muy diferentes que el mundo. ¿Sí? Es triste encontrarse con cristianos que sí, amén, amén, y uno se entera y llevan un año en fornicación. Una sociedad religiosa pero inmoral. Pero Dios los juzgaría. ¿Cómo los juzgó? Dice ahí en el verso 13, un pasaje muy fuerte. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre ellos los collados. Oseas 4:13. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto. Dios les está diciendo que ellos adulteraron espiritualmente en muchos lugares altos. Una religión falsa, con un culto falso. Y la religión falsa con un culto falso es adulterio espiritual. Pero el adulterio espiritual también nos lleva a un adulterio físico. Por eso les decía, cuando una persona no ama a Dios, no honra a Dios, no le es leal a Dios, ¿cómo le va a ser leal a una persona que está al lado suyo? ¿Me entiende? Si él es adúltero espiritualmente, lo va a hacer físicamente sin ningún temor. Pero Dios les juzgará. ¿Cómo les iba a juzgar? Dice el verso 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Mira este pasaje, hermano. Yo una vez traje una persona que me hiciera un arreglo de gas en la casa. Una persona que tiene un negocio ahí en el barrio. Y en esa época, pues, solo en la casa vivíamos solo nosotros y al lado vivía una muchacha, una señora, con un niño. La muchacha era muy bonita. Y este hombre del gas entró, hermano, y comenzó a mirarla y claro, estaba yo con él, comenzó a decirme palabras así
Un hombre morboso, vulgar, así. Una cosa horrible, hermano. Así que yo sentí fastidio apenas. Tanto que no le mandamos a hacer lo que nos iba a hacer en la casa. A los días, hermano, fui al negocio de él para preguntar un repuesto para la persona que nos estaba haciendo el este. Su hija, hermano, una muchachita como de 12, 13 años, bonita, embarazada. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que quiero explicarle. Cuando los hombres y las mujeres se entregan a la fornicación, ellos van a ver cómo esa fornicación florece en sus hijos y en sus hijas. El pecado es como una semilla que usted siembra, hermano. Y Dios usa el fruto de esa semilla para mostrarle lo detestable que es el pecado. Yo he tenido personas cristianas que me dicen, hermano, yo no sé cómo mi hijo, mi hija, pero cuando usted mira el historial de la persona, eso fue lo que sembró. No juegue con el pecado, porque el pecado no solo lo afecta a usted. No es solo una semilla que usted siembra para su destrucción. Dice ahí, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Mire, terrible, ¿no? Y así es esta sociedad, ¿no? Una sociedad terrible. Ni los papás, ni los hijos, ni los... ya. Y dice, ¿por qué Dios va a permitir eso? Porque ellos mismos se van con rameras. Y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Hermano, usted puede sembrar el pecado, pero no sabe cómo Dios le va a traer las consecuencias. Ahí es donde el asunto se pone terrible. Yo pudiera ponerme a contarle casos, hermanos, de casos y casos entre cristianos, donde se sembró el pecado, donde se abrieron puertas, donde se fue liviano en esta área, y iglesias completas se destruyeron. Termino haciendo unas aplicaciones finales. Primero, tal vez usted viene por primera vez, tal vez usted es un incrédulo, usted no le interesa saber nada de Dios, y tal vez usted está en estos pecados. Usted debe saber que los pecados, tarde o temprano, dice la Escritura, nos alcanzarán. Dios no puede ser burlado. Algún día todos seremos juzgados, dice Pablo, por los secretos, conforme al Evangelio. ¿Usted tiene cosas secretas? ¿Usted tiene cosas vergonzosas ocultas? ¿Usted tiene cosas que ha hecho que realmente son detestables? Hoy es el día que usted se arrepienta. Hoy es el día que usted saque eso a la luz. Hoy es el día que usted lave la inmundicia de su pecado en la sangre del Cordero. Tal vez Dios lo ha traído para decirle que el tipo de vida que usted está llevando no le agrada y le está dirigiendo a la condenación. Hoy es el día de confesar nuestros pecados. Hoy es el día de abrir nuestro corazón al Evangelio de Jesucristo. No pierda esta oportunidad. No siga en sus pecados, porque tarde o temprano sus pecados le alcanzarán. Usted va a ver la miseria de haberle dado la espalda a Dios y al Evangelio, si no se arrepiente humildemente. Segundo, a los cristianos que han pecado. Claro, se entiende que son cristianos que pecaron, ya han pedido perdón, ya están reconciliados con el Señor. Después que un hombre o una mujer pasa ciertos límites, es muy posible que tenga la tendencia a volverlos a pasar. ¿Sí?
Si usted pecó en el pasado, mi hermano, en esta área, pecó contra su matrimonio o como soltero usted pecó en el área sexual, es muy posible que si usted no vigila, no se guarda, usted vuelva a caer presa del pecado. Jesús perdona, pero Él dice, vete y no peques más. Quiere decir que debemos tomar todas las medidas necesarias para no volver a caer en estos pecados. Medidas como confesar el pecado, hermanos. Medidas como buscar ayuda. Medidas como leer libros, escuchar enseñanzas sobre estos temas son importantes. ¿Sí? Proverbios 5, que era el pasaje donde estábamos, decía en el verso 8, aleja de ella tu camino y no os apartéis, y no te acerques a la puerta de su casa. Mire el consejo que da Salomón, para no caer, y tal vez si hemos caído, una de las maneras más eficaz para vencer el pecado es huir de él. Mi querido hermano o hermana, usted que en algún momento estuvo esclavo en estas áreas, cualquier persona, situación, lugar que me induce a este pecado debe ser evitada. Es triste que, no hermano, yo caí en fornicación con fulano de tal y el Señor me levantó y todo. Ahora tenemos una amistad cercana, a veces nos vemos. Es una insensatez, hermano. Toda persona, toda amistad, todo lugar, toda situación que lo llevó a usted al pecado, evítela, para que usted no vuelva a caer en los mismos lazos. No juegue con el pecado, mi hermano. Tercero, a los jóvenes de la iglesia, solteros, tal vez el mayor don, tal vez el mejor recurso para guardarse en esta área es la pureza y la virginidad, mi hermano. Un matrimonio donde los dos se han guardado puramente para ese momento, para disfrutarlo juntos delante de Dios, es el mejor ingrediente para tener un matrimonio feliz, fiel y santo. Yo sé que esto es contra la cultura actual, ¿no? Una jovencita en el colegio, en la universidad, la van a hacer burla por eso. Porque lastimosamente la prostitución en nuestros días no solo es paga y para la mujer de la esquina. Hoy las mujeres viven como rameras secretas. Un mes se acuestan con uno, terminan, al año se acuestan con otro, se acuestan con otro. Cuando van a llegar al matrimonio, tienen más kilometraje que un Transmilenio, mi hermano. Pureza sexual, hermano. Si usted invierte en esa área, seguramente Dios le va a traer su pareja y Dios va a bendir su matrimonio, mi querido joven. Hay libros muy buenos. Hay uno ahí que si usted quiere comprarlo, es una bendición. El principio de la pureza. Ese libro todo cristiano, casado, joven, adulto, lo debería leer. Si usted no lo ha leído, está acá, ahí está a su disposición. También lo puede descargar de las páginas de internet. Cuarto, con este termino. Los hogares que están viviendo esta calamidad o que la han vivido, Dios puede restaurar, mis hermanos. Cuando hay corazones humildes, cuando hay corazones que dan el primer lugar al Señor, Él puede ayudarnos a sobrellevar estas terribles consecuencias que tienen estos pecados. Busquen ayuda en Cristo, en la palabra y en la iglesia. Vamos a orar para terminar, mis hermanos.